Tere, mi hija y yo estamos muy indignadas, porque imagínate que después de haber comprado las boletas para la fiesta de final de curso del chico, resulta que al único que dejan afuera, en la discoteca, pues es a mi nieto. Imagínate, qué casualidad, de 30, 29 pueden entrar, y afuera mi nieto. ¿Qué te parece? ¿Ah? Pero ¿cómo que por qué? Pues no va a ser por el peinado o por el vestido, porque esté bebido, no, es evidente que porque es latino, y también porque en muchas de esas discotecas aquí en Barcelona va mucha gente que es racista, bueno, empezando por los porteros. Pero ¿sabes lo que sí me ha caído, pero mal, muy mal? Es que ninguno de sus compañeros o de sus compañeras haya dicho nada, todos entraron. Y a él lo dejaron afuera, solito, toda la noche. Ay, ¿cómo así que son cosas de niños? Bueno, resulta que para ir de fiesta sí son grandes. Y además se hacen los de la vista gorda cuando ven un tipo de situación como estas. Es que yo no sé qué educación le estamos dando. Ay, pero mujer, ¿cómo que qué podemos hacer? Es inevitable que a él lo sigan discriminando en muchas partes, como cuando se sube en el metro, se sube en el bus y la gente pues apenas lo ve con esa pinta latina y mismo agarra el bolso, o que lo insulten por las redes sociales, o que no lo dejen entrar en una tienda o en este tipo de discotecas. Pero tú, yo, muchas madres, los padres, muchas otras personas sí que podemos plantar cara ante un tipo de situación como estas, estas que está padeciendo mi nieto. ¿Me ayudas, mujer? ¿Y tú? ¿Me ayudas?